Hola. Hola, aquí el Club de Duelo. Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Y vamos justo a empezar, dale. Yo opino que partamos nomás y la gente que viene en camino que se sume cuando llegue, ¿te tinca? Sí, vamos nomás. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro Club de Duelo, en la que está siendo nuestra segunda temporada, pero para reunirnos en torno a nuestra octava regla. La octava regla del Club de Duelo es: hay que recuperar los rituales de la muerte. Y en el encuentro de hoy vamos a hablar sobre lo que hemos denominado provisoriamente la dimensión ritual de la muerte, que tiene que ver con entender que además de un hecho biológico, la muerte en realidad es un hito cultural y que como seres humanos la venimos enfrentando francamente desde siempre. Desde que había una persona muriendo y otra velando la muerte. Exacto, desde que alguien nació, básicamente. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores sobre el hecho de que las ceremonias y rituales tenemos esta como visión de que están un poco secuestrados, entre comillas, por la religión, cualquiera que sea, o incluso por como centros médicos, voy a decir, Claro. como que quedan dentro de las clínicas, como un poco apartarte de lo biológico y lo natural que tiene que ser la muerte, o por lo menos lo que nosotros proponemos. Y por eso hoy día vamos a hablar de ese tema con una invitada muy especial. Sí, hoy día vamos a recibir acá en el club a Macarena Gutiérrez Croco, que es directora ejecutiva y productora general de la Fundación Muerte. No sé si han escuchado hablar de la Fundación Muerte. Ella es gestora, diseñadora y productora de proyectos culturales que aunan diferentes disciplinas para la generación de experiencias inmersivas. Macarena tiene estudios en dirección teatral en Buenos Aires, es egresada de diseño escénico y dirección de arte del Instituto Arcos, y su trabajo ha tenido principalmente tres ejes temáticos: sexo, muerte y movimiento. Y algunos de sus grandes éxitos, y de seguro van a conocer algunos, son el Encuentro Interdisciplinario de la Muerte, Baila Como Quieras y el Festival de Arte Erótico. Maca, hola, mil gracias por venir hoy día al Club de Duelo. Hola, buenas, gracias por la invitación. Me encanta ser parte de un club. Teníamos totalmente pendiente hacer este megamix con la Fundación Muerte. Sí, totalmente, o sea, como no puede ser que no haya este crossover realmente. Sí, me encanta, gracias. Gracias por la invitación. Maca, cuéntanos cómo entraste, hace cuántos años, qué edad tenías tú también. Mira, cuando me mandaron las preguntas me quedé pensando mucho esto. Justo ayer estaba conversando con una amiga que se dedica al duelo, que decía como la perspectiva del duelo como un tema existencial, como que se asocia mucho el duelo solamente a la muerte, pero creo que en la vida estamos atravesando muchos tipos de duelos constantemente. Entonces pensaba así como, porque como por muerte creo que he atravesado como desde chica, pero así como más consciente, como mi primer duelo así como en el hecho existencial fue más por una migración. Como que cuando tenía 18 años me fui a vivir a Buenos Aires y tuve como un primer quiebre así como de duelo, de darme cuenta como que dejé atrás un montón de cosas, como amistades, familia, y me vi sola en otro país como siendo como en una transformación total. Como que creo que ese fue un primer duelo fuerte en ese aspecto, que sentí como esa transformación, ese quiebre de realidad un poco. La sensación de pérdida también, porque fue como un cambio de etapa que me hizo dejar atrás un montón de vínculos también y generar otros nuevos. Y después, bueno, también como separaciones de pareja y luego así como por fallecimiento. La muerte que me ha sido más, o el duelo y muerte que me ha sido más simbólico fue el de mi abuela, que es una abuela muy amada, que hablamos toda la vida sobre la muerte. Ella ha sido la gran como fundadora de Fundación Muerte, digamos, y murió en COVID.
y fue terrible porque toda la vida hablamos sobre justamente cómo iba a ser su proceso de muerte y había una idealización y una expectativa Claro. de todo ese tránsito y fue todo lo contrario, fue una muerte hermética, nunca pudimos ver su cuerpo, nunca pudimos verla, no pudimos acompañarla y el rito fue de COVID, o sea, 10 personas Claro. sin abrazos, 20 minutos con un cura preguntando cuál era el nombre de la persona que guiaba. Ella en un cajón, mirando un cajón que no tenía idea si es que la persona que estaba allá adentro era mi abuela. Ella, claro. Así que ella fue como, o sea, y además fue como la última abuela viva. Habían fallecido mis abuelos anteriores, pero ella fue como la gran abuela, como el vínculo más cercano. Y ella ha sido como el duelo que he tenido que enfrentar como tal de fallecimiento. Ahora, como que me empecé con las preguntas cuando leía, decía como, ¿cómo he vivido ese duelo? Y yo siento como que nunca he hecho un ejercicio de pérdida con mi abuela, como que siento que tengo más relación con ella ahora que nunca. Ya. Como que tengo mucho vínculo y de hecho parte de mi transición de cuando ella murió fue como la culpa de no haber estado más, como que ella se fue a un hogar el último periodo y como que nunca la fui a ver tanto, me fui a vivir a Valparaíso yo en ese tiempo y como que más hablábamos por teléfono. Claro. Pero nunca fui de estar tan presente, como que algo me pasaba con el hogar, pero siempre fue más de por teléfono. Entonces sufrí como mucha culpa en el momento en que sucedió y después como que esa culpa se transformó rápidamente en como vínculo con ella y como que traspasé un poco esas llamadas telefónicas a mi altar y hablo mucho con ella. De hecho, como que no la dejo nada tranquila, perdonadora. Como que la invoco todo el rato. Que como- soporte, igual. Sí. Decimos nosotros siempre, bueno, que soporte. Sí, Se fueron, que soporte. les toca soportar. Total. Toca soportar. ¿Y hay alguna situación que te haya hecho caer en cuenta que estabas como dentro de un club de duelo, que había algo que tú habías vivido que te como aunaba, unificaba con otra gente que había vivido un duelo y no con la gente que no lo había vivido? El gusto por la conversación principalmente, ¿sabéis? Como que... Esto, básicamente. que un poco esto de que cuando uno va a un lugar y empieza a hablar de la muerte, como que hay quienes entran en el club. Claro. Y me encanta hablar del tema, como que me gusta, me interesa. De repente siempre me pregunto como, al principio, cuando antes de empezar a trabajar en esto, era como si es que hay preguntas indicadas o no, y yo como que soy bien deslenguada, como que me gusta preguntar, como... Y tú lo sientes y tú lo percibes. Como me encanta preguntar porque al final como que parte de uno de mis incentivos de trabajar en el tema de la muerte es que no hay respuesta. Entonces como no hay respuesta, tenemos la facultad de crear lo que queramos. Entonces creo en todas las verdades posibles y en esas verdades posibles está esto psicomágico de decir qué es lo que cómo lo quiera uno experimentar. Entonces yo en verdad siento a mi abuela. Estoy como, Claro. Entonces díganme lo que me digan, no, filo, es mi realidad, prefiero creerlo así, prefiero vivir mi Siento duelo que así. si alguien no cree en eso, muy que no es del club de duelo. Totalmente. Eso es un indicador muy claro de alguien que está... Totalmente. Bueno, tú empezaste con la Fundación Muerte antes de la muerte de tu abuela también, ¿cierto? Sí. Pero cuando empezaste a relacionarte con la muerte o en este duelo, ¿tú viste que algo te estaba faltando como en tu proceso, si faltaba alguna herramienta para ti? Ya sea cuando partiste trabajando con Fundación Muerte y después ya en el duelo que fue como más transversal para ti de la muerte de tu abuela. Mira, igual siento que yo, bueno, voy a decir que soy un poco un fraude porque le tengo un poco de pánico al duelo de personas más cercanas. Porque mi abuela igual me lo esperaba, o sea, estuvimos toda la vida preparándonos, estaba enferma, la abuela uno sabe que va a ver morir a los abuelos. Entonces hasta el momento los duelos que he tenido han sido de muertes bien privilegiadas en ese aspecto. O sea, lo de mi abuela fue en COVID, fue doloroso y todo, pero como que igual pude estar acompañándola de cierta manera. Y mis abuelos anteriores, de hecho la primera muerte que tuve fuerte fue la pareja de mi abuela, mi tata, Sí. que estuvimos ahí, que fue como la primera vez que vi una muerte y toqué al muerto. ¿Qué edad tenía ahí? De haber tenido como 10 años. Ya.
Y que fue como la primera vez y que claro, había como una señora religiosa que no nos dejaba estar ahí y menos mal como que mi familia era como, oye, tenemos que estar. Y pude ver todo el proceso de agonía, pude ver el proceso como de ese momento en que miran como que están mirando algo. Como que pude ver todo ese momento, fue algo que se quedó grabado en mi memoria, pero nunca he tenido la muerte de o una pareja o alguien con el que conviva día a día. Y le tengo un poco de miedo a esa muerte, la verdad. Le tengo miedo, como me pregunto, y creo que tengo herramientas porque he trabajado muchos años con esto, pero creo que nadie está realmente preparado para vivir un dolor. Claro. Un dolor así. Has vivido toda tu vida preparándote obsesivamente para lo que te aterra. Totalmente. Estoy como aterrada por eso que me estoy preparando y que me hace... preparando. Yo a veces, mi hermano con quien llevo la fundación, se ríe de mí y me dice, bueno, eres un fraude. O no, entre fraude y como parece que no me está haciendo bien pensar tanto en la muerte porque igual estoy constantemente pensando en que se me va a morir mis seres queridos. Es que va a pasar igual. Y va a pasar. Y que creo, yo lo promuevo Mejor igual. estar preparado, ¿no? Exactamente. Y creo que también te hace como hacer el ejercicio de como... O sea, yo mi pareja me casé este año con mi señora esposa, Beatriz. Viva el amor. Sí, que viva la paz. Y me casé. ¿Tu Beatriz? Mi Beatriz. Y en parte me casé por la conciencia de la muerte. Sí, dije como, muy bien. Si me muero, ¿qué voy a hacer? Si me muero. nuevo. O como ya, si me muero mañana, en verdad ahora estoy bien. No me bajó como la ansiedad de futuro del matrimonio, sino que fue como, bueno, cuando esté en mi lecho de muerte voy a decir me casé. Check. Y yo incluso pienso, si es que uno no se muere, pero algo terrible pasa, como que la otra persona que tú amas, con quien tienes una vida, tenga poder de decisión sobre lo que va a pasar contigo. Exactamente, también lo hicimos en parte por eso. Bueno, Total. y tú decías que llevas la fundación con tu hermano. Sí. Mi siguiente pregunta era eso, ¿cómo surge la Fundación Muerte? ¿Con quiénes trabaja? ¿Cuál era el propósito que asumieron cuando inventaron esto? Bueno, el proyecto empezó, somos hermanos, hemos estado toda la vida como que... ¿Cómo se llama tu hermano? Ignacio Gutiérrez Croco. Mi hermano, 5 años mayor que yo, el que me sigue, y somos muy cercanos. Y mi familia siempre ha hablado de la muerte, mi abuela siempre nos hablaba del tema, nos contaba los relatos de mi bisabuelo, que pie de página, ese bisabuelo que yo no conozco pero siempre sueño con él y que es como el que empezó toda esta obsesión con la muerte, siento. El fundador de la fundadora de la fundación. Exactamente. Pero ¿había algún motivo por el que decidían hablarlo de la muerte así tan...? No, era como que, ponte tú, como que mi abuela se crió como entre espíritas, entonces como que era como un juego, ponte tú, como que el espiritismo era como un juego de verano. Entonces era como una... Como en la casa de los espíritus literal. Totalmente la casa del espíritu. Entonces era como un juego que estaba por ahí y como que mi mamá también fue criada muy en eso, como a regañadientes, porque era como, no creo, pero está. Igual era como que igual ve un pájaro y es como, mi mamá, ¿cachai? Entonces siempre es como... Voy a decir una estupidez, pero es muy como que me imagino a esa gente como haciendo espiritismo, como, ay, pero qué tan terrible puede pasar, y como salto en el tiempo, todos los bisnietos haciendo la Fundación Muerte, como, no, totalmente. ¿Qué tanto impacto va a tener lo que estamos haciendo aquí? O sea, yo mi bisabuelo que no conozco, nunca conocí, tengo mucha relación en sueños, o sea, me aparece un montón, y cuando hago estas invocaciones de mi abuela como para sentirme tranquila, siempre está como presente esa bisabuela. Bueno, ese era el pie de página. Pero en tantas conversaciones, mi hermano es psicólogo de profesión, pero se dedicó al arte, y en un tiempo de obsesión creó una obra que se llama Espacio Psicoinductor 2, Velorio, que es un gran ataúd en el cual las personas ingresan y viven las etapas que se han estudiado en personas que han muerto y han revivido, con la base de una investigación de Claudio Naranjo, en el que trabajaba haciendo ejercicios de hipnosis, tratando de invocar estas etapas, y que en sus resultados veía el efecto revitalizador que genera en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como que esa experiencia te hace tener un momento como de epifanía o de revelación de como estoy vivo. Entonces esta obra te trataba de invocar ese estado y yo ayudaba a mi hermano a gestionar, a producir, y era imposible de mover, onda, nadie nos quería recibir. Y ahí empezamos a ver que en los centros culturales nadie quería hablar de la muerte y empezamos a ver el problema como, oye, en verdad no hay espacios para hablar de esto si no es dentro de la religión.
Y ahí fue como, oye, si hacemos una convocatoria abierta para ver quiénes están trabajando sobre el tema. Y llegó un montón, así, un montón de literatura, un montón de obras, de cuadros, un montón de creaciones. Y ahí se nos ocurrió hacer el encuentro interdisciplinario sobre la muerte. Y en ese entonces... hace 10 años. Hace 10 años atrás. Y todo súper under, como partimos en una casa en Estudio Panal, en una casa chiquitita que estaba como generando una chica que se llamaba Andrea Moro, y después nos quedamos en Casa Parque Villaseca, que era una toma ocupa con permiso, como un proyecto en que casas que van a demoler las prestan para hacer proyectos culturales. Claro, Mientras, toda la perversión que significa eso, pero bueno, nos permitieron quedarnos ahí y empezamos a hacer cosas desde ahí. Después llegamos al Centro Cultural de España. Pero en esa convocatoria llegó mucha gente de artistas que estaban haciendo cosas y llegó mucho público. Onda, el primer año era tanto el público que tuvimos que generar un programa extendido de todos los domingos del mes. Nos juntábamos en el Club de la Muerte. Y que claramente era un club de duelo. O sea, venían personas que no tenían contextos para hablar sobre sus procesos de muerte. Y que no les hacía sentido la religión y que no, o que había mucha gente guacha que quedaba un poco como en este efecto paria de que tu entorno tampoco sabe qué hacer con tu proceso. Entonces nos empezamos a reunir todos los domingos y ahí fue bacán porque lo hacíamos a través de conversatorios, muestras de artes visuales, música, performance. Entonces había muchas expresiones por las cuales poder abordar la temática y también ir tematizándola. Y así empezamos todos los años, fue como muy autogestionado, muy desde el impulso y la motivación. Y eso también era lindo, porque el equipo que se conformaba desde la autogestión eran personas que realmente como que estaban movilizadas por la temática. Oye, y por el hecho de llamarse Fundación Muerte, ¿sientes que la recepción, no sé, de los espacios culturales, de los fondos estatales, de, no sé, donde escribí el nombre de la... ¿Cómo se llama eso? Propiedad intelectual o como sea. ¿Cómo fue? O sea, Fundación Muerte no nos dejaban inscribirnos como Fundación Muerte. De hecho, la tuvimos que pelear. Yo sí me tuve que asesorar, así como, ¿alguien conoce un abogado que me pueda ayudar? Y tuvimos que pelearla porque no nos dejaban llamarnos Fundación Muerte. Decían que la descripción o la definición de fundación o de muerte en la RAE eran como 5... descripciones que se vinculaban a cosas terribles, como dos eran como cese de la vida, separación del cuerpo y el alma, y genocidio, matanza, asesinato, como... Claro. Entonces nos exigían llamarnos con algún apellido, tenía que ser muerte linda o muerte digna o alguna cosa, y nosotros fue como, no, nosotros somos Fundación Muerte porque la muerte puede ser horrible, puede ser hermosa, hay miles de maneras de verlo. No es necesario ponerle un apellido. Exactamente, y estamos trabajando justamente... Somos guachos, entiendan. Sí, exactamente. Y queríamos recibir todo tipo de experiencia vinculada a la muerte. Entonces fue como, si existe Fundación Vida, porque existe Fundación Vida, me tienen que dejar llamarme Fundación Muerte. Es un buen argumento ese, No, me dio Te mucha ganáis una rabia. batalla legal con ese Lo argumento. logré. Presioné tanto que fue como, ya. Y creo que ha sido increíble porque en verdad somos muy de la línea y dentro de nuestro activismo está en llamar la muerte como es. Como que se trata de disfrazar mucho, pero en verdad la muerte es así y hay que hablar como es. Y los adjetivos vienen de la experiencia subjetiva de cada persona. Y creo que como plataforma eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos y eso es lo que facilitamos. Ustedes también dentro, aparte de los encuentros, tienen un Instagram muy maravilloso con mucho archivo. Es muy interesante verlo porque muestran a partir de la historia también, cómo se llevaban los velorios antes, los funerales como de campo, recoger un poquito de lo que pasa acá en el país y también en Latinoamérica y en otros países como ejemplo. ¿Cómo que han descubierto en ese trabajo? Como de estar viendo la historia y aplicarla un poco, porque ustedes también tienen algunos servicios que tienen relación con eso. Parte también de nuestro activismo es como surge un poco del diagnóstico de este tabú que por una parte como social ha hecho que como no hablamos de la temática de la muerte,
también se han ido perdiendo ciertos roles que forman parte, que han formado históricamente parte de todo lo que es la ritualidad funeraria y la ritualidad mortuoria. Y que va de la mano un poco con la industrialización también, como que llegaron las funerarias y delegamos en las funerarias muchas cosas que antes hacía cargo la comunidad. Y que creo que para mí es un síntoma que ha hecho que los ritos perdan sentido y que también los duelos se viven de una manera bien traumática, como que no tienes recursos simbólicos en los cuales aferrarte cuando te ocurre una muerte, si es que no perteneces a una religión, claro. Sí. Y creo que cuando la funeraria y la sociedad ha hecho como que ya se lo delegamos todo a estas empresas que se hacen cargo de todo al final, como que la comunidad no sabe qué hacer. Al final tenés que estar participando en este rito que no te hace tanto sentido, como no hay ningún símbolo ni nada que realmente te recuerde a la persona que falleció. Entonces como que lo hemos visto como un problema. Sí hay comunidades muy específicas que han tratado de mantener eso muy propio de los campos, que todavía se ven algunos como partes identitarias muy propias de cada comunidad, pero cada vez son menos, cada vez se delegan más en el sistema funerario y todo el sistema en verdad también está en función a que es alimentar eso. Es heavy también porque el momento que, independiente de que haya sido, por ejemplo, una muerte esperada, enfermedad, lo que sea, ocurre y uno queda perdido, es como ya, ¿qué tengo que hacer? Claro. Y todo es muy confuso, independiente de que alguien se asesore con alguna funeraria, con algún servicio, queda todo un poco como, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Como, ¿me puedo acercar al muerto? No puedo, sí, no, como, ¿lo vuelvo a ver o no? ¿Quién se va a poder despedir? Es como, queda todo ese espacio vacío. Y Sí. Me llama mucho la atención, o sea, la manera en que lo dijiste como que me cristalizó algo en mi cabeza, esto de que antes la comunidad se hacía cargo de cosas que ahora se hace cargo el sistema. Me acordé que tenemos un amigo que estuvo acá en la temporada anterior, que es el Eric, que él nos contó, no sé si nos contó acá o creo que no, pero que a su mamá la enterraron en el cementerio de Pemuco, cerca de Chillán, y él y su hermano palearon la tierra para su mamá. Y me acuerdo que cuando él me contó eso, porque igual era en Pemuco, como que me imagino que tampoco había, como que así es como se hace, a mí nunca se me ocurrió que fuera una posibilidad, como que obvio que yo fui a dejar a mi papá, pusimos las flores encima y nos fuimos, como que uno no se entera cómo termina el proceso. Exacto. Hay un libro también que lo recomendamos, que se llama Hamnet, donde la mamá le cose la mortaja al hijo. Y hay toda una escena descrita muy hermosa de cómo para ella es como su último acto de entrega de amor a su hijo, y son como cosas que también se han perdido. Y no sé si son o no son necesarias, pero sí te quitan ese como momento de conexión con lo que estás viviendo. Totalmente, o sea, de hecho se recomienda mucho los procesos de ritualización, si es que la gente quiere, pero sí puede hacer, por ejemplo, el baño del cuerpo antes, como tener contacto con el cuerpo antes para hacer un tránsito menos abrupto, porque si no, de repente es como, se murió mi ser querido y pasó de la cama al cajón, y ya no está. Y después ya no está. Claro, como que es muy fuerte como el tránsito, como que también hay un proceso de ritualización para quienes le haga sentido que uno puede, o sea, antes de que entre al cajón uno puede limpiar el cuerpo, uno puede vestir, uno puede ser la persona que le acompaña a ese cuerpo a vivir ese proceso. Pero sí, totalmente. De hecho, antiguamente, ponte tú conocimos a una socióloga, creo que era, que hizo toda una investigación sobre la relación de la muerte en Chiloé, y nos contaba el caso de un arquitecto, que era como un arquitecto famoso que se fue a vivir a Chiloé y le encargaron una casa. Y cuando se la va a presentar a la familia le dice, ¿pero cómo? ¿Y dónde voy a guardar mi cajón? ¿Y dónde se va a reunir la gente? Y empezó a cachar él, como forastero, que la arquitectura de Chiloé tenía que ser compatible con velorio. Tenía que ser compatible con la muerte, o sea. Qué lindo. Y después, si en los cementerios de Chiloé son casitas, las tumbas. Entonces tienen una cosa con la casa, la vida y la muerte, que estaba vinculada desde sus raíces. Y la comunidad existía la cocinera,
existe el encargado del cajón, como que son roles comunitarios, pues, que se han ido perdiendo, ya no, obviamente ya la arquitectura nueva no está pensada en que te quepa un cajón o que el cajón va a estar guardado arriba o que va a haber personas en la sala. De partida en los departamentos no se puede, pues, o sea, ¿cómo vaya a subir un ataúd a un departamento? Exactamente, ya no está pensado. Está todo en lugares públicos. Y ustedes, nosotros estuvimos investigando y estudiando, porque somos muy mateas, Me encanta. la página de la Fundación Muerte y nos dimos cuenta que tenían una página con servicios y varios de esos servicios eran específicos como funerarios, como cafetería, entre otros. Entonces queríamos saber un poco cómo llegaron a identificar cuáles eran los servicios en los que podían hacer algo, cuáles son los que más les piden, cómo ha sido ese trabajo. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, cosas que quisimos integrar fue el tema de la comida, porque pasa que en los momentos como de tránsito de la conciencia de la muerte se recomienda mucho como hacer la presencia del cuerpo. Que los ritos tradicionalmente siempre han tenido la comida presente, el alcohol presente, y en parte ha sido porque te hace encarnar, como te hace sentirte aquí, te hace sentir cuerpo, te hace sentir vida, y no cualquier comida. Como que nosotros quisimos también proponerlo desde ahí, como cuál es esa comida que te hace sentido, cuál es esa comida que te gustaría que esté aquí, como qué es la comida que le gustaba a la persona que se muere o la comida que compartían. Entonces quisimos como proponer dentro de nuestros servicios como la presencia de la comida como algo importante, y porque también la comida reúne gente y entrega como esa calidez que te hace recordar la vida un poco. Eso, tenemos el de mudanzas post-mortem, que Interesantísimo, me encanta. ese es un temón. Sí. Es un temón que poco se ve, poco se habla. Yo lo he trabajado principalmente con adultas mayores, que claro, como que se ven rodeadas de las cosas de sus seres queridos y como no se habla mucho de eso, como qué se hace con la ropa, qué se hace con los objetos, qué se hace con los recuerdos de la persona, y es parte fundamental del proceso de duelo, como qué se hace con eso. Y lo que nosotros ofrecemos, más allá de la mudanza, es acompañar ese proceso, porque también de repente es súper Como de difícil revisar las cosas, de Exacto. categorizar. Exacto, porque hay gente que lo quiere vivir sola y hay otra gente que en verdad es súper bueno que haya alguien ahí que te vaya y ir contando también qué es lo que significa esto. Como hace poco una señora así como que estamos trabajando en un laboratorio creativo, como que trajo la ropa del marido y fue como que hizo el ejercicio de desprendimiento y nos lo regaló, como que fue como ya saben que este es el momento de soltar, como tomen, como qué se hacen con esas cosas que quedan en la casa. Y que cada persona vive su propia experiencia. Hay gente que quiere sacarlo todo, regalarlo todo. Claro. Hay gente que se quiere quedar y viven con las cosas de la persona en la casa. Y hay otra gente que también en esa desesperación de qué hago, no saben qué hacer, pues. Sí. Y que también de repente es fuerte porque es como, ¿a dónde se van esas cosas? O de repente las personas antes de fallecer también dejan por escrito o dicen o expresan su voluntad de dónde quieren que queden sus cosas. Entonces, nosotros en verdad todos nuestros servicios vienen también de lo que nosotros promovemos, que son los documentos de voluntad anticipada, que es que la gente se prepare, tratar de promover y facilitar los espacios de conversación para que quien ya sabe que va a fallecer, y que todos vamos a fallecer, entonces igual es transversal. En teoría deberíamos ser todos. En teoría todos deberíamos hacerlo, pero cuando ya estáis más cerca, es más necesario que tus seres queridos se enteren qué quieres que pase con todas tus cosas, qué quieres que pase con tus proyectos, qué quieres que pase con... Claro, queda todo paralizado después. Porque queda, claro. ¿Y cómo les ha ido como con esa propuesta? ¿Cómo ha sido? Muy nula, muy que hemos tenido que ser nosotros los que vamos más que lo que nos llega. Lo que más nos llega es la necesidad de la gestión burocrática. Como que de hecho, nosotros estamos en toda una línea de formación en acompañamiento y estamos tratando de promover como la importancia de la compañía, porque siento que dentro del tabú está que cuando la gente se enferma es mucho más común que no quieran vincularse con nadie, como que quieren ya que estén los seres queridos más cercanos, pero verse enfermo no es algo que... Somos como, no sé si es como cultura chilena o es algo como ya un conflicto occidental, claro, que no queremos vernos vulnerables
Entonces, de hecho, la gente que nos llama en general son los hijos, las hijas, los nietos, nietas, como son los familiares los que nos piden ayuda, más que las personas que están falleciendo, siendo que hay un movimiento gigante y cada vez más grande de personas que se están capacitando como doulas o personas que están haciéndose conscientes de la necesidad de cuidado. Pero la negación de quien está viviendo ese proceso es mucho mayor y se está recién, y es lo que estamos tratando de trabajar como fundación, que es promover la necesidad de la comunidad. Como existe toda una cosa que se llama las comunidades compasivas, que son grupos de apoyo o personas que se juntan a hablar, club de duelo, son club de duelo totalmente, y que se está promoviendo porque es como en verdad vivimos solo el proceso. Estamos mucho más acostumbrados a la muerte individual que a la muerte colectiva. Claro. Oye, Maca, y solo para quien no sepa, porque comentaste el concepto de dula. ¿Nos puedes explicar lo que es para quien escuche? Las dulas son como acompañantes, matronas, que son más conocidas las dulas de vida, que son las que acompañan en partos. También están las dulas, matronas o acompañantes de muerte. Y son personas que acompañan, bueno, es una tradición que ha existido siempre. Siempre han habido personas, generalmente mujeres, que son las que cuidan y acompañan en el momento de muerte. Y hoy en día, que todo se vuelve una especialidad, se está justamente como trabajando en cuáles son esos conocimientos que son necesarios para aportar a una muerte digna y a un buen morir. Entonces se ha levantado este concepto de las dulas de la muerte, o también le llaman dula de fin de vida, yo le digo dula de muerte. ¿Sabes que te lo iba a decir cuando al principio dijiste lo de Fundación Muerte y de llamarle muerte a la muerte? Sí. Iba a decir, ¿y qué opináis que las dulas son de fin de vida y no de muerte? Pero se difunde mucho más el concepto de dula de fin de vida. Vende mejor. Vende mejor. O es más suave, lo suavizan. Porque Claro, también, tal vez le pasó lo mismo, pues como tenía que tener un apellido. Exactamente. De hecho, yo creo que a nosotros, como que hay, quienes vienen a nosotros son las personas que van más de choque. Creo que las otras organizaciones que son más del fin de vida lo suavizan por otro lado, y creo que también es un público que va por ahí también. Claro, al menos igual se están acercando También, a ese mismo. creo que sí. Y a propósito de dula de muerte y de voluntad anticipada, en todo este camino, como que se han dado cuenta ustedes que quizás como seres humanos sería buena idea que tuviéramos más o menos claro antes de morir, dejar establecido y todo eso. O sea, donde toda la gestión funeraria, yo creo que algo estaría bueno dejar listo, porque en verdad es durísima la burocracia y a mí me parece terrible, o sea, cuando nos llegan estos casos que es como, estoy con mi mamá, estoy con mi pareja, estoy con mi papá, como, ¿qué hago? Y lo que nosotros tratamos de hacer justamente es como, está con tu mamá, está con tu papá, y que haya una otra persona externa, porque si no te hundes en un proceso burocrático que al final estás viviendo la burocracia, no estás viviendo tu duelo. Entonces yo creo que ahí es muy importante hablar de voluntades en eso, como qué es lo que quieres, qué es lo que tu rito te haga sentido. O sea, igual, las voluntades anticipadas son en todo el proceso de muerte, desde el cuidado al cómo quieres que te cuiden, si quieres morir en tu casa o quieres morir en un hospital, al proceso del tránsito en como qué quieres que pase. ¿Quieres que te limpien el cuerpo? ¿Quieres que te vistan? ¿Quieres que te amortajen? ¿Qué quieres que pase con tu cuerpo? ¿Quieres que lo entreguen a la ciencia? ¿Quieres que te cremen? ¿Quieres que te entierren? ¿Dónde quieres que quede tu cuerpo? ¿Quieres en un cementerio? ¿En cuál cementerio? ¿Quieres que entreguen tu ceniza a donde se rieguen? ¿Y qué quieres que pase en el rito? ¿Tu rito quieres que se cante canciones? ¿Qué quieres que esté toda tu familia? Y creo que todo eso aporta tanto a la persona que está en su proceso de muerte y darse cuenta que está muriendo, como también a los que quedan vivos, que yo creo que ahí sí o sí se facilita. O sea, si el rito te hace sentido, claramente lo vas a vivir de manera diferente. Que de repente son como decisiones que tienen una envergadura tan grande, simbólica, que da miedo como echarlo a perder en el fondo. Como Claro. lo pensaba también con el tema de la mudanza, de la ropa, como que no es llegar y decidir a la rápida, porque uno entiende que está como esta dimensión ultra profunda de que esta persona ya no está, como qué pasa si hoy día quiero botar la ropa y luego en 5 años me arrepiento, ¿cachai? O como Claro. qué pasa si cremamos a esta persona y en verdad quería otra cosa, ¿cachai? Como es mucho más fácil que... Porque hay muchos ritos
por ejemplo, uno piensa que los hacemos de cierta manera para quienes quedamos. En realidad, no sé, pienso como, bueno, por ejemplo, cuando murió mi pareja, su familia muy religiosa, entonces fue como, ok, vamos a hacer velorio en la iglesia, misa, todo. Y ahora recientemente también murió mi abuela, que mi abuela era muy católica, entonces obviamente para ella es como, ok, yo sé que ella quería como todas las cosas religiosas. Entonces se prestan las dos cosas, como qué es lo que le da tranquilidad, entre comillas, a quienes quedamos para la despedida, o qué es lo que nosotros pensamos que le podría haber gustado. Como que entonces están las dos cosas, como yo creo que uno también, si hiciera la voluntad anticipada, igual a quienes quedamos no haría sentido porque sabríamos exactamente que eso es lo que quiere. esa persona quería. Sí, entonces igual la tranquilidad, independiente de que no sea quizás la tranquilidad que nosotros hubiésemos decidido sin haber tenido esta voluntad. O darle la oportunidad a la persona de que decida qué es lo que va a querer priorizar. Por ejemplo, ahora, mientras estábamos conversando, yo pensaba sobre dónde morir, si en la casa o en el hospital, qué sé yo. Yo pienso, obvio que por mí, quizás, yo querría morir en mi casa. Pero habiendo sido una persona que tuvo que lidiar con la muerte de otra persona, como creo que preferiría morir en un centro médico para que mi familia no tenga que lidiar con que ese lugar quede cargado con que la persona murió ahí, ¿cachai? Como, y eso también uno tiene libertad de decidirlo, ¿cachai? De decir como, bueno, ¿sabéis qué? Da lo mismo, en verdad yo me estoy muriendo, como queda lo mismo, ¿cachai? Como en el hospital va a ser más fácil, ¿cachai? La gente sabe hacer las cosas, nadie va a tener que hacer cosas que no sepa hacer, ¿cachai? Como... Creo que es válido que sea la persona que va a morir la que decida como, no, quiero estar cómodo yo o quiero que sea lo menos traumático para mi familia. ¿cachai? Totalmente. Sí, lo importante al final ahí es como la comunicación. Sí. Como que se conversen todas estas cosas porque... Y también algo que el otro día conversábamos en esta formación que estamos haciendo sobre creación de ritos y que como dula también se aborda harto, que es la expectativa. Porque como por ejemplo las dulas de nacimiento se aborda mucho porque cuando las mujeres se embarazan tienen mucha expectativa de su parto y puede salir todo mal. O sea, de repente te querías tener un parto en tu casa natural, con todo lindo, precioso, y terminaste teniendo una cesárea de urgencia en cualquier hospital. Con la muerte puede pasar lo mismo. O sea, lo que yo les comentaba de mi abuela desde que yo nací me hablaba de su muerte. Habíamos hablado de cómo quería su muerte, todo estaba pensado de una manera y terminó muriendo por COVID, encerrada, nadie la pudo ver, estuvo sola como en un funeral terrible. Y creo que la fractura de la expectativa como que creo que también dolió, pero como que tratamos de rescatar al máximo al final el universo simbólico que uno le hace sentido. Como que creo que ahí está más que la acción misma, que les digo esto, pero me lo digo a mí misma todo el rato, porque... en mi obsesión, o sea, yo tengo preparadísimo tengo hecho el PowerPoint. O sea, yo ya tengo mi cajón, lo tengo guardado en mi estacionamiento. ¿En serio? ¿Literal? Literal. O sea, yo... en mi auto. Llevo 3 años. Llegué acá. Lo tengo listo. O sea, mi funeraria ya está, mi amigo funerario sabe lo que yo quiero, todo. Y llevo 3 años celebrando mi cumpleaños como un funeral. Entonces como que revivo lo que yo quiero para mi rito y digo como filo, si es que sale mal para mi muerte de verdad, al menos tuve todos mis cumpleaños. Tuve todos mis cumpleaños con un gran funeral. Como la comida que me gusta, los amigos que quiero, una borrachera larga, como lo que quiero para mi funeral. Pero queriendo y trabajando la expectativa, porque en verdad puede ser que es muy probable, o sea, el 90% de las personas mueren en un hospital. Yo obvio que quiero morir en mi casa y tener la muerte... más tranquila, irse en el sueño, como decimos con mi roomie. Obvio, cada vez que alguien muere decimos, no, se fue en el sueño. Claro, puede ser que muera de accidente, no sé. Sí, pues no sabemos cómo. No sabemos cómo. O sea, ahí una es paranoica. Pero también después uno puede generar otras instancias como para saldar esa deuda cuando no se puede hacer en el momento. A mí también me pasó que mi papá se murió en COVID, no de COVID, pero en esa época. Y también, pues, como que mi papá era medio una celebridad en Chillán y no pude ir nadie a verlo. Éramos 5 personas en el cementerio. Y 3 años después, cuando se cumplieron 3 años, fue como, ya, hagamos ahora un rito y nos vamos a comer al restaurante que le gustaba a él y mostramos fotos y hablamos y toda la cuestión. Y gente viajó y éramos como, no sé, 60, 70 personas. Y fue como, bueno, no tenía por qué ser solo el funeral si la persona va a continuar siendo recordada todo el tiempo, como es cosa de... Y también ese mismo día decidimos como
la próxima vez que nos juntemos va a ser para su cumpleaños, como ya no más para la fecha de su muerte. ¿Cachai? ¿Sabes que hace poco un amigo que se le murió el hermano, celebraron el cumpleaños e hicieron como una fiesta grande del hermano? Y lo encontré precioso porque fue desde otro lado, como que celebraron la vida. Tiene del que ver hermano, con los po. tiempos igual, po. Como Total. de repente alguien que se le acaba de morir a alguien te va a decir cómo se te ocurre que lo voy a celebrar el cumpleaños, y luego van a pasar 5 o 6 años y va a decir, Totalmente. oye, ¿y si nos juntamos para el cumpleaños? Como que Sí. son cosas de los tiempos. Y lo otro que me acordé mientras hablábamos es que, bueno, en el funeral de la abuelita de la Dani en Chillán pasó una cosa que a mí me llamó la atención, que fue que mi mamá tuvo como una epifanía de voluntad anticipada. Qué bueno. Y me dijo así, como estábamos literal en el cementerio, me dijo como, ya sé lo que quiero, como que hagan conmigo, cosa que era un tema, porque ella tiene comprado como un terreno, como le decían ellos, con mi papá en Chillán. Y como que mi mamá es súper anti cremarse, ¿cachai? Que yo siempre le digo como, yo me quiero cremar, y mi mamá, si tú te mueres antes que yo, no te vas a cremar, ¿cachai? Como, anda, yo lo voy a impedir. Qué terrible. Y Es mi voluntad. y ahora como que fue tan lindo el funeral que me dijo como, ¿sabes qué? Ya sé lo que quiero, como quiero que me cremen y que me entierren junto con tu papá, pero como... Claro, que eso fue lo que hicimos con mi abuela. En realidad, mi abuela, bueno, siempre, ella cuando llegó a Chile, porque son españoles, hay una historia de amor muy hermosa con mi abuelo. Y claro, quizás mi abuelo compró ese terreno antes de traérsela. No, mentira. Pero claro, mi abuelo no fue cremado y está en el cementerio de Chillán, pero mi abuela ya estaba viviendo acá en Santiago los últimos 8 años porque tenía Alzheimer. Y la cremamos acá y aprovechamos de hacer varios ritos. Y bueno, aprovecho de contarlos, como porque primero fue, claro, rito velorio, rito funeral, después te pasan las cenizas, es otro rito, bueno, en su caso hicieron una misa. Mi abuela, como tenía Alzheimer, estaba viviendo también en un hogar donde está su hermana, que tiene 103 años. Wow. Y mi abuela era adorada por todo el mundo ahí del hogar, entonces llevamos también las cenizas. Hicimos también como una mini ceremonia allá para que todos los otros abuelitos y también la hermana de ella se pudieran despedir. Y después de todo eso, Anita on tour. la Anita on tour, bueno, era Pati Perra, así Sí, que a mí me encanta. estaba feliz. Y después la llevamos a Chillán, otra misa allá en el cementerio, y te permiten enterrar la ánfora dentro del espacio. Para que sepan, si es que alguien tiene esa duda, se puede. Obviamente preguntar y todo, pero onda, sí se pudo en Chillán. Yo creo que se puede en otras ciudades grandes. Bueno, en la legislación porque toda la legislación de la muerte es súper estricta en Chile, en verdad. Como que No tengo dudas. es terrible, es súper estricto. Es como que uno empieza a leer y es como, supuestamente, ponte tú, los cajones no debiesen verse, las carrozas debiesen ser polarizadas. Es como, escondamos la muerte. Las carrozas debiesen estar estacionadas dentro, como que muy ridículo, pero como que nadie te va a decir nada, en verdad. Como al final no van a intervenir a... Ahí se la van a ver Qué conmigo. loco en eso, duelo. porque onda pienso como, no sé, cuando se muere algún rey, por ejemplo, lo pasan por la calle y onda todo el mundo lo ve y es como, ¿por O al qué? Papa lo tenían Claro. transmitiendo en vivo. Y se ve. ¿Quién? Pero igual yo entiendo, o sea, no digo que esté bien ni nada, pero entiendo que, como con lo que decía de los tiempos, o sea, para mí es muy distinta como mi aproximación hoy día, que en el momento en que recién pasó, yo creo que los primeros 3 años me costaba mucho lidiar con los ataúdes, como era algo que de verdad me devolvía como al momento traumático. Ahora no, ahora ya no tengo ese problema. Pero sí me pasaba, entonces como que entiendo que no es algo como que a todo el mundo le apega de la misma forma o que se puede hacer a la ligera. Como yo sí me cuesta todavía un poco. Ahora no tanto, pero hubo un momento en que para mí de verdad era como que tenía mucho rechazo como a los símbolos que también están medio manoseados, ¿cachai? Como con respecto a la muerte. Sí, total. Y dato freak, en el funeral de la abuelita de la Dani me tocó cantar una canción sola.
Sí. Vamos a contarlo como dato freak total. Sí, Como porque que el la cura le tía- hizo como el... La tía me pidió, la mamá de la Dani, que es como mi segunda mamá, como tú que cantas bien, yo estoy en un coro, pero el coro es colectivo, o sea, nadie canta solo. Y yo como, sí, tía, qué canción, tal canción, y como que me miró el cura así como te toca, y yo como, ya, filo, toca. soy del club, soy del club. Sí, pues la abuelita lo hago, la abuelita lo hago. Y después la Dani se burló de mí, ¿pueden creerlo? Fue hermoso, amiga. Me encanta, te tocó el rol de la comunidad. Me tocó, Sí, todos tienen sí, que aportar en claro, algo. todos Aparte tenían- lideraste y después las otras personas que se sabían la canción la cantaron. Y yo no te pude corear porque no me la sabía nomás. Me encanta, súper bien. Otra de las cosas que nosotros, bueno, este es un tema que intentamos hablar la temporada pasada, pero... Nadie se enteró porque no Sí, llegamos a no llegamos a eso. Creo que Lo anunciamos. Lo anunciamos, pero en el 5.5, ¿no? Y acá lo retomamos y en realidad por eso surgió este capítulo, porque nada, cuando volví de Brasil, nuestro editor J, que hoy día además está aquí, Tras las hoy día Fabián no está, está J. Y nos embaucó. Sí, Fabián va a ser nuestro fantasma. Cuando Fabián muera va a estar aquí, siempre. Bueno, y... No muere pena para seguir torturando. J nos embaucó y nos quería hacer no era mi bienvenida, era una junta de trabajo. Mentira, se convirtió en bienvenida después. Y hablamos de los pésames, que fue un tema que no quisimos tocar, que fue como medio, no voy a decir polémico, pero fue como, lo tomamos, no lo tomamos. No estábamos totalmente preparadas para tomarlo en ese momento, pero hoy día lo queremos retomar contigo, en público. La idea que teníamos inicialmente era como hacer una sección transversal a todos los capítulos donde invitáramos como a gente a mandar audio y decir como cuál fue el peor pésame que tú recibiste y por qué, ¿cachai? Como medio desarmarlo y decir como pucha, esto en verdad no es tan buena idea, decir no sé qué. Y después pensamos, porque cuando una es muy perfeccionista, sobrepiensa todo, digamos, bueno, igual esa persona, como sin saber qué decirte, sin nada, igual te dijo algo, como que igual viene de la buena voluntad, como que Totalmente. podría no haberte escrito, ¿cachai? Podría no haber ido, como la cagó porque la sociedad no le enseñó a apoyarte mejor, ¿cachai? Pero como que no nos vamos a burlar de esa persona, como de qué manera lo podemos abordar constructivamente. Claro. Y ahora te vamos a dar ese trabajo a ti. ¿Qué opinas del tema pésames? Es súper difícil, sí, una misma, porque además depende de los tipos de muerte. Como que es muy distinto abordar a alguien que es por muerte natural o por enfermedad o cuando es joven o cuando es viejo. Como que yo creo que hay un ejercicio de escucha y yo soy muy de la idea de cuerpo presente. Como que más que encontrar las palabras es como el abrazo, como cualquier cosa, estar. Creo que es difícil encontrar y bueno, también yo soy de conversar, como que, como les decía al principio, como que igual me gusta preguntar como... Quizás como- alguien, si no hubiese mandado audio, hubiese dicho como, no, alguien me preguntó un montón de cosas. Sí. Tú serías el pésimo pésame. Yo sería el pésimo. No, pero Una desubicada que me preguntó. Depende. O sea, de audio soy más de estar presente, Sí, como sí. que creo de ir, soy la que va al funeral, como que creo que entre cuando uno empieza la duda como, oye, debería ir, hay que ir, Sí. siempre hay que ir. Creo Estoy que de acuerdo. es importante como hacerse presente. Como que vaya a estorbar si es que te volví insoportable. Pero Claro. si no, igual siempre vaya a poder ayudar en algo. Creo en el poder de la comida. Yo creo que igual es importante como siempre traer un aporte para comer porque suele pasar que la persona en duelo obvio que olvidó comer. Uno quiere. O no quiere Hay que comer. llevarle algo que lo tiente. eso Pero obvio. exactamente. Para Creo mi amiga que se le mucho murió en el eso. papá hace poco le llevé mazapán. Si es que como sé Súper que no quieres bien. comer, pero te traje Pero mazapán. te traje para qué. Alimentos, son Guárdatelo, almendras. Cuando, claro, cuando Sí, tenga un momento creo en que diga, quizás podría comer, tienes tu comida favorita. Totalmente. Pero el poder de la escucha, como que hay personas que uno las ve ahí como que quieren solo el abrazo o personas como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Onda, más que decir o de entregar como, creo que los consejos no sé si son bien recibidos nunca. No, O sí, no sé, pero Lo creo importante que lo del poder de la escucha es... el poder de la escucha, creo que sí. Sí o Y sí. la disposición valiente de estar en silencio también. Sí, total. Que el silencio da espacio para que la persona haga lo que quiera. O sea, yo por ejemplo, no preguntaría cómo estás. Porque
me pasaba a mí cuando la gente me hablaba, que insisto, tiene que ver con los tiempos. Tú, Que es como, modo claro, gato. ¿cómo estás? Y yo como, ¿cómo creéis que estoy? ¿Cachai? Como adivina, trata de ponerle y adivinar. Totalmente. Pero claro, yo soy de la misma escuela, como de ir. El otro día nomás hablábamos de por qué uno iba a los velorios, si era por la persona que había muerto o por las personas que quedaban vivas. Y yo creo que la mayor parte de las veces yo voy sin conocer a la persona que murió directamente, Sí. tipo el papá de una amiga, la abuela de una amiga, qué sé yo, el hermano, lo que sea. Pero mi amiga es la persona que quedó como el deudor, digamos, y quiero estar para esa persona. Como yo siempre digo que es como que siento que uno es el mensajero de la buena nueva, como de la salvación, que nuestra buena nueva de la salvación es como, hay más, estamos todos acá y tú no vas a estar sola, ¿cachai? Como esto que tú estás viviendo por primera vez, lo vivimos otras personas antes y vamos a estar contigo, ¿cachai? Y yo soy muy de ir a abrazar, lo siento mucho porque de verdad lo siento. Como si necesitas hablar, tú sabes que puedes hablar conmigo cualquier tema. Y es como a eso me limito. También pienso como en lo posterior, como, ok, porque la muerte llega de la nada y no sé, podía estar de viaje o alguna cosa así y no puedes ir al velorio o al funeral. Pero es muy importante también el tiempo de después, como ustedes dicen, como después llegan los otros días de todo el grupo que estuvo acompañándote en el velorio, qué sé yo, después vuelve a hacer su vida, vuelve a hacer sus cosas y nos está acompañando. Si algún día puedes ir a tomar oncecita, a llevar algo rico. Total. Como, bueno, tú igual contaste en el primer capítulo, en la primera temporada, amiga, como de esta amiga que te había hecho la declaración de la renta. De impuestos. Ah, de impuestos, sí. Como... Su mamá era contadora. Como apoyar en momentos posteriores a la muerte, donde en verdad como... Tengo una amiga también que me mandó unos chocolates preciosos. Habían pasado como 3 meses de la muerte de mi papá. Y yo creía que nadie se acordaba. Y me llegó a mi casa en pleno COVID una caja de chocolates para mí, mi mamá y mi hermana. Y esa amiga es la Dana. Soy yo. Ah, qué lindo. Chocolates hermosas. Qué Muy lindo. lindo. Estaba como pintado a mano, hermosísimo. Efectivamente. Sí, eso era que lo recibí y me puse a llorar. Todavía tengo la tarjetita guardada porque fue como, oh, mi amiga sabe que esto no ha pasado todavía para mí. Obvio. Sí, es que eso también es muy propio de la sociedad capitalista en la que estamos, en que todo es como, tienes 3 días de licencia, Claro. supéralo. No, en 3 días vuelve a ser una persona Claro, funcional. tal cual. Que el duelo fue, por eso también como hablamos mucho del rito de despedida, del funeral y el velorio ahí, pero totalmente, o sea, el duelo es un proceso largo, la ritualización es algo que yo siento que tenemos que incorporar. Claro. Porque está en todo sentido, como en las fechas de cumpleaños, en la fecha del proceso de muerte, el aniversario de tal, o esas fechas que a mí me acordaban a esa persona, Claro. me reunían a esa persona, como que es importante ahí también que la comunidad se hace presente en todo ese proceso. Yo también soy de la idea de como también de los ritos propios como entre amistades, ponte tú, como, no sé, yo una amiga también se le falleció el papá y fue como, cada cierto tiempo nos juntamos y hablamos del tema y como, ¿cómo está? Y como, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están los demás? Porque también pasa mucho como en esta red de contención que al final es como, no sé, la mamá queda para el hoyo, o como, oye, ya, y tú también estás acompañando el proceso de duelo de otras personas. Y se tiende como a nuclearizar mucho el proceso de duelo entre las personas más cercanas, pero ahí es importante como la red de contención Sí, totalmente. generalizada, porque al final, por eso yo soy muy, promovemos desde la Fundación Muerte como que la muerte no es un proceso individual, es un proceso colectivo y afecta a nivel sistémico, o sea, no porque eres el familiar directo solamente te vas a ver afectado, como que al final todo el entorno se ve afectado, tanto por la persona que fallece como por las personas que acompañan el duelo. O sea, evidentemente uno también es consciente del duelo de la persona, de la otra persona, o también como esa persona era parte igual de un sistema en el que hasta, la otra vez hablaba con que yo soy muy de barrio, me gusta como la vida de barrio Con un vecino. con un vecino. Y como que claro, hay una vecina que está enferma y ahora es como, oye, esa vecina está enferma, como, ya, pues todos aportemos la vecina enferma, ¿cachai? Claro. Y cuando se muere esa vecina, como que es la vecina que nos cuenta todos los cagüines del barrio. Valorada. Valorada. Y cuando se muere la señora Lucy, como que nadie va a saber nada del barrio. Un ladrillo de esa construcción social. Total.
Entonces, como la conciencia de que igual somos seres colectivos y igual influimos en lo colectivo. Entonces eso, ¿no? Creo que, por eso yo creo mucho en hacer parte de la comunidad de ese proceso. Claro. El otro día una amiga mexicana contaba que se le murió una amiga, una gran amiga, hace como 3 días, y contaba que la amiga, cuando se enteró de que estaba enferma, armó un grupo de WhatsApp como de sus personas más cercanas, y como que les contó a todos como, oigan, ya me dio cáncer, me dieron 4 años, necesito que me ayuden, como que al toque hizo el ejercicio de decir necesito ayuda, y sé que a todas les va a doler a todos, y estuvieron los 4 años en ese grupo de WhatsApp todos activos, así como la ayudaban, algunos se iban turnando el quien la llevaba a la quimio, a la radio, y como que fue un grupo que al final cuando murió se volvió como un grupo de ayuda entre ellos, y como que se juntan y hicieron el rito todos juntos. Estuvieron todos participando en el funeral y ahora son como un grupo de amigos que se están juntando todo el rato. Eso tiene mucho que ver con la recomendación literaria que viene más ratito hoy, pero que se puede adelantar que hay una parte en que dice que los amigos lavan ritualmente la herida todos los días, a pesar de que la herida no cierre ni seque ni nada, pero como que los queremos por eso, porque son los que se dedican a lavar nuestras heridas todos los días. Sí, que los amigos son lo máximo. Sí, mi vínculo favorito. La amistad es lo máximo. No tengo amigos, tengo amores. Sí, totalmente. Oye, Maca, ya para cerrar esta sesión contigo, la fundación lleva 10 años. Uh-huh. Bueno, recién nos contaste un poco como lo que están promoviendo hoy, pero ¿qué vieron en estos 10 años? Como si nos puedes contar como cuáles eran las dificultades para hablar de la muerte de la comunidad en un principio, cómo fue evolucionando y qué ves para adelante también, como cuáles son los próximos desafíos para nosotros. Los que quedamos. Mira, quedemos. Yo creo que la pandemia fue un antes y un después. Creo que se hablaba mucho menos de la muerte antes de la pandemia, que cuando la pandemia yo siento que nos removió y nos pegó una cachetada de como que nos hizo consciente a todos que podemos morir y la muerte está demasiado cerca. Entonces, después de la pandemia hubo harta organización. Se levantaron un montón de organizaciones sociales que están haciéndose cargo desde las diferentes perspectivas, como los índices de suicidio se dispararon, entonces se empezaron a organizar mucho más como las líneas de posvención. Las muertes también empezó como toda la crisis de los adultos mayores y la conciencia de que demográficamente estamos envejeciendo y estamos muriendo mal. Surgió la ley universal de cuidados paliativos, pero que un poco que no está dando tanto abasto, y las consecuencias que genera eso, o sea, el personal médico, las consecuencias del personal médico sometido a los contextos paliativos y cómo estamos muriendo. Entonces creo que ha habido un progreso en cuanto a que con el remesón de la pandemia, de como, oye, la muerte está cerca, es presente y nos puede tocar en cualquier momento. O sea, llegó una pandemia mundial de repente, que creo que lo positivo es que sí se han levantado un montón de organizaciones, es decir, como que la sociedad civil está viendo que hay una necesidad. En el boom de cuidados y acompañamiento y el reconocimiento que se ha hecho particularmente ahora en este gobierno, algo que sí les agradezco, en la conciencia del cuidado. Creo que es un rol social muy importante, es un rol político, es un rol cívico, y creo que eso también está trayendo en boga todas las consecuencias que significa un proceso de muerte, porque si queremos morir bien, la compañía es fundamental. El cuidado es fundamental y que sus cuidadoras y acompañantes también estén protegidos. Creo que estamos avanzando, en ese sentido soy optimista. Sí estoy un poco ahí frustrada con el que avance la ley de eutanasia, ¿hasta cuándo? Que lleva harto rato ya ahí, como hay mucha traba, todavía existe demasiada religión que está trabando, y que por más que digan que no es religioso, es un conflicto moral, como que... Pero también hay harta discusión ahí. Si igual meter la muerte en la institución también es institucionalizar la muerte. Entonces también, ahí hay hartos veremos, pero al menos creo que sí hay, estoy esperanzada, y ojalá mi sueño, así ya pensando para más adelante, es que existan más lugares donde morir bien. Que también se promueva el derecho a la decisión de cuándo y cómo hacerlo.
Así que creo en la autonomía, creo que podemos llegar a eso y ojalá como a lugares donde te puedan acompañar, más formalizado, institucionalizado. Y también que se recuperen se resignifiquen los ritos, se recuperen, que cambie un poco la industria. Ya, todo esto lo vamos a hacer con Fundación Muerte. Y Lo Club que de Duelo. quiero. Y Club de Y Club de Duelo. Nos juntamos. Alianza y estratégica. todo. Y también me gustaría, pensando mucho más adelante, también volver más ecológica la muerte, porque es tremendamente contaminante en este momento, entonces también cómo avanzar por allá. Creo que es un sueño también como que se empiecen a incorporar acá cosas que ya están avanzando en otros países, como el compostaje o los ataúdes como más ecológicos. O sea, ahora morir es muy antiecológico. Está todo pensado para ser lo más hermético posible y eso es imposible, no nos degradamos nunca. Claro. Así que creo que para allá vamos, entre leyes que te promuevan y te ayuden y te protejan en la decisión autónoma de elegir cómo queremos morir, mejores condiciones de acompañamiento en esos procesos y también un sistema más amable, más ético también, porque es bien sucia la industria funeraria. Hay antifuneraria, pero nosotros queremos tener una funeraria. Nosotros también. No, me encanta, juntémonos. Totalmente. Eso, me imagino. Pocas cosas. Una megalómana. Muy lograble. Muy lograble, pero me encanta este activismo a mí, me apasiona. Obvio que sí. El activismo filosófico, emotivo, creativo. Hay que darse el espacio. Sí. Es una manera de oponerse al sistema, creo yo. Tomarse el espacio un viernes en la mañana. Sí, para hablar de esto. No, a mí me invitan a hablar de la muerte y yo voy. Es como mi tema favorito, me encanta. Lo hablo en todas partes. Ya, pues Macarena, te damos muchas gracias por venir hoy día. Vino de Valpo, la amiga, así que se lo agradecemos. Sí, eso amor a la muerte. Sí, Totalmente. Oye, Maca, y lamentablemente no podemos huir de la muerte. Sí. Así que espero que tu próximo desafío es integrarlo, Sí. como procesarlo. Para todo, en realidad. No porque uno nunca está preparado, en verdad, pero el otro día le dije a mi hermana como... no podemos huir del dolor porque se está poniendo unos frenillos. No podemos huir del dolor. Es como, aplica para lo todo. transversal. Es verdad. Muchas gracias por venir y te esperamos Gracias. cuando quieras acá en el club. Ya, gracias. Espero ser miembro del club. Sí, totalmente. Gracias. Para cerrar el capítulo vamos entonces con nuestra clásica sección de recomendaciones literarias, hoy con la participación especial de la Dani. Que trajo su recomendación. Sí, igual que la vez anterior, como que me llegó un libro, me llegó. Se puso las pilas la Dani. Pero bueno, yo voy a partir recomendando un libro que no puedo creer que no he recomendado todavía, porque a tal punto que me lo he comprado como 3 veces y siempre lo vuelvo a regalar, porque se me cruza una persona que lo necesitaba en ese momento y luego yo lo repongo y así Hoy sucesivamente. día casi lo regalé también. Hoy día casi se lo regalé a la Macarena, de hecho, y estaba nuevo, como que venía con la cinta todavía, pero me resistí a mi instinto de regalárselo. Y el libro se llama Si la muerte te quita algo, devuélvelo, escrito por Naya Marie Ait. Lo vamos a dejar escrito en el Instagram porque no es tan intuitiva la manera de escribirlo si lo están escuchando. Es un libro que escribió ella después de la muerte de su hijo Carl, que falleció en medio de una crisis que se le detonó por el consumo de hongos. Y son entradas más bien cortas que van haciendo un proceso de registro de sus pensamientos con respecto al duelo. Y en lo personal es un libro que marcó medio que un antes y un después para mí en el duelo. Por un lado porque el libro era muy bonito, muy triste pero muy luminoso al mismo tiempo, y en otro lado porque se cumplía casi un año pasadito de la muerte de mi papá y yo siento que eso también hizo como una transición personal en la que yo empecé a ver la muerte de una manera un poco menos oscura de lo que la venía viendo durante ese primer año. El título yo sé que es engañoso porque a mí me lo recomendaron por Twitter y yo dije, si la muerte te quita algo, devuélvelo. Me suena que es de autoayuda y que no es lo que yo pienso de la muerte, pero no, porque la frase es un verso de un poema que ella escribió mucho antes de que su hijo muriera
que es un poema que ella se reencuentra luego de la muerte de su hijo y que lo mira de manera muy crítica, porque se da cuenta medio que de qué estaba hablando, no tenía idea, yo estaba hablando de esto, pero también lo lee de otra manera, de decir como, bueno, aquí hay algo que se quita y hay algo que se devuelve, efectivamente. Uh-huh. Y para tentarlos en la lectura, les quiero leer uno de mis fragmentos favoritos, que era el que le adelantaba Macarena, que me recordó justo la conversación. Desearíamos que la gente aún llevase brazalete de luto el primer año. Desearíamos que la gente aún se vistiese de negro el primer año. Desearíamos que nuestra marca fuese visible para que otros viesen nuestra marca. Desearíamos que hubiese rituales. Por eso hacemos rituales propios. Nuestros amigos hacen rituales. Por eso nuestros amigos cenan con nosotros todas las noches. Por eso nuestros amigos nos llaman todas las mañanas. Por eso nuestros amigos se ocupan de nuestros hijos. Por eso nuestros amigos pasan el día con nosotros mientras no sucede nada. Por eso nuestros amigos nos mantienen con vida mientras no sucede nada. Lo único que sucede es este dolor ardiente. Nuestros amigos lavan con delicadeza la herida sangrante. Lavan ritualmente todos los días nuestro estigma invisible. También quiero decir que Naya Marie Ait nació en Groenlandia y vive en Dinamarca, o sea que este libro fue escrito en danés. Así que aprovecho de enviarle un saludo del fondo de mi corazón a Blanca Ortiz Ostalé, una traductora española que afortunadamente estudió en la Universidad de Copenhague y se encontró con este libro, y sin su trabajo no tendríamos cómo leerlo. Vengo a reivindicarme. No, pero bueno, yo quiero transparentar lo siguiente. Tú me dijiste, cuando armáramos este espacio de recomendaciones literarias, te lo iba a apropiar. Entonces, ¿para la segunda temporada? Sí, es cierto. Así que como que he hecho 2 apariciones especiales. Invitada especial, yo, que estoy al lado, en todo caso. Pero que siempre eres mi invitada especial, amiga. Ya. Bueno, este libro llegó a mí, más o menos, porque estas semanitas que estoy quedándome acá en Chile, estoy donde mis papás, y de pronto mi mamá me dijo, mira, me compré este libro recién. Y es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que la editorial es Seix Barral y que en Chile llega a través de Editorial Planeta. Y lo empecé a leer de inmediato, creo que me lo leí en 2 días y el primer capítulo me lo leíste tú, en voz alta. Básicamente pasamos todo el tiempo juntas, gente. Ayer tomamos 11, mañana vamos a ir al teatro. Exacto. Y este libro se escribe en primera persona por medio de la autora, Rosa Montero, que en el momento de escribirlo, ella lleva 3 años viuda, y su editora le manda el diario de viudez de Marie Curie. Marie Curie es física y química polaca, es pionera en el estudio de la radioactividad y fue la primera persona en ese momento en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas científicas, en física y en química. Y es un libro con mucha bibliografía, referencias súper interesantes sobre la vida de Marie Curie, sobre los roles de género, la migración, y la autora va entremezclando, como sin salirse ella del relato todo el tiempo, la vida de Marie Curie y su propia vida. Yo es el primer libro que leo de Rosa Montero y estuve muy de acuerdo con sus reflexiones. Y ella empieza a hablar de su viudez de manera súper sutil, incluso ella en algún capítulo también lo menciona como... Es como ya, me van a cuestionar de que en verdad no estoy hablando de mi viudez y que estoy solamente como ocupando a Marie como escudo y en verdad yo no estoy hablando nada de lo mío, pero realmente ella igual deja ver como sus dolores y sus reflexiones a partir de su propio viudez en realidad y sus experiencias en torno a todos los temas que va tomando acá en el libro. Y dentro del libro también pone varios extractos de este diario de viudez, que fue el que le envió la editora y que por eso ella empezó a escribir este libro. Y pasaba que en ese tiempo, como personas que han estudiado la biografía de Madame Curie, decía como, me parece súper interesante de que porque ella le estará escribiendo el diario a Pierre, su marido, que muere en un accidente,
como, ¿por qué se lo estará escribiendo como a él? ¿Cachai? Como, querido Pierre, no sé qué. O sea, como, ¿habrá algo como relacionado al espiritismo? Como invocándolo. Y decía... Era bruja. Claro, como... Y Rosa hace una como reflexión súper interesante a partir de eso, de que me sentí como demasiado identificada, en verdad. Y bueno, a partir de eso les voy a leer un extracto. Tan difícil es entender que, cuando se te ha ido alguien querido, lo que no te cabe en la cabeza es su imposible ausencia. Estoy seguro de que todos hablamos con nuestros muertos. Yo desde luego lo hago, aunque no creo en absoluta en la otra vida. Marie, en su diario, se dirige a su marido Pierre, que no pudo despedirse, que no pudo decirle todo lo que hubiese tenido para decirle, porque no pudo completar la narración de su existencia en común. Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Por eso, cuando alguien fallece, hay que escribir el final. El final de la vida de quien muere, pero además el final de nuestra vida en común. Contarnos lo que fuimos el uno para el otro. Decirnos todas las palabras bellas necesarias. Construir puentes sobre las fisuras. Desbrozar el paisaje de maleza. Marie no pudo hacerlo, claro está, y por eso escribió este diario. Yo tampoco pude, y quizás por eso escribo este libro. Yo, que me he pasado toda la existencia poniendo palabras sobre la oscuridad, me quedé sin poder narrar la experiencia más importante de mi vida. Y ese silencio duele. Qué bonito. Es muy hermoso, lo recomiendo, y claro, como que el título pareciera que realmente es un libro de duelo, como con los que nos hemos encontrado en otro momento. Y claro, ella empieza a narrar toda la vida, hasta hay dramas amorosos de Madame Curie, que aparte todo el tiempo se retrata en sus otras biografías como una persona súper dura, claro. Y acá empieza a mostrar cosas como a partir del diario de viudez, no puede haber algo más íntimo. Y vulnerable. Sí, claro. Y la muestra a ella y como que te deja entrever cosas que nada, explica la forma en la que ella después empezó a decir cómo llevar su vida y también cómo llevar la crianza de sus dos hijas. Claro. Es un libro muy hermoso que lo recomiendo. Una cosa que quiero destacar de lo que alcancé a leer del libro contigo era que hacía como este recuento de Nobeles, de quienes habían ganado dos Nobel, no sé qué, tanto solo mujeres como hombres y mujeres, y la mayor parte de la gente que se había ganado dos Nobeles, por ejemplo, uno de ciencias, el otro había sido de la paz. Claro, han sido 4. Claro. Sí. Y no era como dos personas que tuvieran tanto nivel de conocimiento en dos disciplinas científicas distintas. Totalmente. Como seca total. Sí, y también es también decir eso, como ella estaba estudiando la radioactividad, su marido Pierre empezó después a ayudarla, a asistirla, ganaron el primer premio Nobel en conjunto, autoría, y bueno, después él muere y el otro premio Nobel lo gana ella sola, como claro. Realmente fue un estudio de ella, y ella incluso embarazada y claro. Criando a las niñas y llevándola a casa, como realmente cumpliendo el rol, entre comillas, claro. Que tenía en esa época, y además sin dejar de lado su pasión en realidad. Uh-huh. Y duda, el título, el ridículo, la idea de volver a verte, ¿lo dice Marie Curie o no se puede decir? No se puede decir en verdad. Hay que leer el libro. Hay que leer. Ok, ya, está bien. Se vienen cositas. Bueno, si lo leen. Cuando lo lean, nos ponen una clave y nosotros vamos a entender si lo leyeron o no lo leyeron. Bueno, así llegamos al final de este 8º capítulo. La mitad de nuestra segunda temporada ya. Sí, claro. Sí. Sacando cálculo, está difícil. Claramente no ganaríamos ningún Nobel nosotros. Sí, no. Estamos para otro Nobel. Nobel de la comedia. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y nos vamos a ver en las próximas 2 semanas. Los esperamos aquí mismito, en la radio inventada del CCE. Chao, gracias. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.